Y hoy hablaremos de un polvo mágico que tuvo relación específico con tres personas llamadas Alexander Seton, Sendivogius y el alemán Müller. Son tres personas que usaron del mismo polvo mágico alquímico de distinta manera. Eran tres supuestos magos, alquimistas que llevaron a cabo allá por los primeros años del siglo XVII una especie de carrera de relevos, ya vamos a ver cómo, ¿no? Hombres que intentaron ganarse el favor de distintos reyes de Europa con intrigas, trucos extravagantes, en fin. Como he dicho, Alexander Seton, un escocés, un polaco, Sendivogius, y el alemán Johann Heinrich Müller. Allá por el año 1601 había un marino llamado Jacob Hansen que navegaba por el Mar del Norte y naufragó el tipo. Muy bien. Alexander Seton, que también era aficionado a la navegación, lo encontró casi muerto en una desolada costa holandesa. Entonces las cosas son así. El marino Hansen naufraga y el escocés Seton lo encuentra en una costa y lo rescata. Dice, ¿qué le pasa, amigo? Ya lo ve naufragado. Lo rescata, le proporciona medios para volver a su casa. Un año más tarde, Seton visitó al marino, a quien él había socorrido en Holanda. Pasó con él algunas semanas y durante ese tiempo Hansen, el rescatado, le confesó a Seton, el que lo había ayudado, que era aficionado a la magia y a la alquimia. Y para demostrar su versación en estas artes, Hansen transformó en oro un pedazo de plomo. Dice, ahora va a ver lo que soy capaz de hacer. Agarró un pedazo de plomo y lo transformó en oro. Y además grabó con una agujita en el pedazo de oro el momento exacto de la transmutación, que así se llama, 13 de marzo de 1602, 4 de la tarde. Y en agradecimiento por la ayuda que le había prestado en su momento Alexander Seton, le entregó un sobre con un específico mágico, un polvo rojo que posibilitaba la transmutación. O sea, el marino agradecido dijo, mire, usted me ayudó, yo como usted ha visto soy capaz de transformar cualquier cosa en oro, le voy a regalar una bolsita, un sobrecito con un poco de este polvo rojo que usted podrá usar en su beneficio para transformar cualquier cosa en oro. Imagínense, Seton quedó deslumbrado por aquel encuentro y decidió dirigirse a Alemania con el propósito de hacer algún dinero. Desde luego Seton no era ni mago, ni alquimista, ni nada. No conocía ninguno de los procedimientos de la alquimia o de la magia, pero tenía el polvo rojo que le habían regalado. Y empezó a caminar por Alemania y creyó conveniente adoptar una actitud misteriosa, difusa. Se fingía, o quizás se creía, portador de enormes poderes. Y en realidad lo único que tenía era ese sobrecito con polvo mágico que le había regalado el marino Hansen. Pues Alexander Seton era petizo, robusto, de ardiente temperamento, llevaba la barba cortada a la francesa y para hacerse el misterioso empezó a vestirse completamente de negro y con telas de seda. Ya se sabe que cuando uno ve una persona vestida de negro y con telas de seda, conjetura que en su poder hay un polvo rojo que transforma los metales en oro. Y anduvo por ahí. Trató de hacer algunas transmutaciones, pero no le salieron muy bien. En realidad los primeros prodigios del pobre Seton no fueron muy satisfactorios para sus admiradores. En Estrasburgo se detuvo en la casa de un orfebre llamado Philipp Gensenhäuber y parece que sacó del bolsillo el polvo mágico, se lo mostró al Gensenhäuber, convirtió plomo en oro
y al despedirse le vendió al orfebre una porción de elixir. El elixir era un jugo cualquiera que tenía él, pero bueno. Y Gestenheber, loco de alegría, se presentó ante el consejo de la ciudad, reunió a todas las autoridades para demostrar sus poderes. Parece que Seton le había dicho que con ese elixir también podía convertir cualquier cosa en oro, y el pobre Gestenheber, delante de las figuras más prominentes del lugar, mezcló en un crisol pedazo de metal con el juguito ese, y no pasó nada. Y el tipo fue encerrado en la Torre Blanca de Estrasburgo, y a los 2 años fue ejecutado por hereje. Mientras tanto, Alexander Seton siguió su viaje, anduvo por Frankfurt, por Colonia, por Hamburgo, por Múnich. En todas partes sacó su elixir y fabricó oro. Seton esperaba que algún príncipe se enterara de sus virtudes y lo llamara a su corte, porque ahí estaba el negocio. Y el que primero lo llamó fue el duque Federico I de Württemberg, pero Seton no quiso ir. En realidad escapó a toda velocidad, porque parece que el duque Federico tenía la siguiente costumbre. Llamaba a supuestos alquimistas a su corte, porque estaba muy escaso de dinero, y los hacía trabajar para conseguir la transmutación, para convertir los metales en oro. Pero al que no tenía éxito, lo mataba. Entonces imagínense que Seton, cuando fue invitado por Federico I, lo que hizo realmente fue huir. En 1603 Seton se presentó en la corte de Sajonia. Allí gobernaba Cristian II, que era un rey de 20 años de edad. Primero lo trató bien a Seton, con halagos y promesas, para ver si le podía arrancar el secreto de la fabricación del polvillo ese mágico que llevaba en el sobrecito. Seton desplegó ahí sus supuestos prodigios, pero además aprovechó para vender talismanes contra el embarazo. Decía conocer el futuro a través de la coloración de los orines. O sea, examinaba los orines de una persona y les decía el futuro. Y ofreció con mucho éxito un brebaje que, mezclado con el vino, despertaba en las personas más recatadas la más encendida de las lujurias. Así que todo el mundo compraba ese brebaje para dárselo a tomar a sus amigas. El caso es que Cristian II no quedó muy conforme con los despliegues de Seton, que por otra parte no quería confesarle el secreto de su polvo rojo, si es que algún secreto había, y Cristian II lo encarceló, lo metió en la nauseabunda prisión de una torre, lo torturó en una parrilla y, custodiado por 40 hombres, lo mantuvieron encerrado por 3 meses. Pero en ese momento hizo su aparición Mikael Sendivogius, un polaco. Era un noble polaco que se había ganado la costumbre, la confianza de Cristian II, había obtenido permiso para visitar a este prisionero. En realidad se ofreció para hacerlo confesar el secreto del polvito mágico. Polvito mágico. Le había dicho a Cristian II, déjemelo que yo lo voy a hacer confesar. Y allí se presentó Sendivogius, y la conversación fue esta. Sendivogius llega donde estaba Seton y le dice, ¿qué me das si yo te libero? Y Seton le dijo, tanto que tendrás para el resto de tu vida. Eran 2 mentirosas. Bueno, entonces Sendivogius fue a Cracovia, vendió todo lo que tenía y empezó a visitarlo a Seton todos los días. Con la guita que había obtenido de sus ventas le daba mucho vino, muchos manjares a la guardia que custodiaba Seton, y una noche le dio tanto de beber a los soldados que quedaron completamente borrachos todos. Sendivogius robó la llave, liberó a Seton, sobornó a los guardias del acceso a palacio y huyeron los 2 a Cracovia. Allí Seton le otorgó a Sendivogius la supuesta fórmula para la fabricación de los polvos mágicos y le entregó además lo poco que le quedaba de aquel polvillo.
los días en la cárcel habían dañado de tal forma el cuerpo del escocés que murió pronto. A los pocos meses de ser liberado, murió en Cracovia, en 1604. Sendivogius se quedó con un poco del polvillo de Seton y con el papel donde estaba la supuesta fórmula. Pero no entendió mucho el papel, Sendivogius, no había mucho que entender. Se fue de todos modos a la corte como alquimista para parecer un hombre notable. Inventó un escrito titulado Novum Lumen Chemicum, Nueva Luz Química, pero no tuvo suerte, ¿eh? En el camino a Cracovia fue hecho prisionero por un conde moravo, se le hizo saber que sería puesto en libertad si revelaba su secreto, y el hábil Sendivogius consiguió hacerse de una lima, cortó los barrotes de la ventana de su calabozo, rasgó sus ropas, hizo una cuerda, se descolgó, huyó a Praga, y fue a ver en Praga al protector de los alquimistas, el emperador Rodolfo. Rodolfo lo recibió, bueno, lo atendió bien. Al poco tiempo Sendivogius cobró coraje y fue a presentarse en la corte de Federico de Württemberg, aquel ante el cual no se había presentado Seton, porque tenía miedo de ser muerto, porque aquel príncipe, al tipo que no le convertía el plomo en oro, lo mataba.